saludo, escuchantes de Radio Diversidad, en un programa más de charlas con el Dr. Manzano. Hoy vamos a dividir, como hacemos últimamente, la charla en dos partes y lo vamos a dedicar a adicciones comportamentales. En primer lugar, vamos a hablar de la adicción al juego o ludopatía y, en segundo lugar, hablaremos de la adicción al sexo. La adicción al juego, ludopatía o juego patológico, es un trastorno caracterizado por una urgencia irrefrenable de jugar de forma persistente y progresiva, que afecta de forma significativa, como otras adicciones, a la vida personal, familiar, laboral, incluso al ocio. Los estudios epidemiológicos refieren unas cifras de prevalencia que van del 0,5 al 2,5% y los índices de prevalencia son mayores en núcleos urbanos y también donde hay una mayor oferta de juegos de azar, sobre todo de los juegos más adictivos. La capacidad adictiva del juego es inversamente proporcional al tiempo transcurrido entre apuesta y premio. Fíjense qué curioso, ¿eh? Porque esto tiene que ver mucho con la psicología conductual. Por sexo, la mayoría de los pacientes que acuden a tratamiento por esta adicción son varones, pero en población general predomina el sexo femenino. La edad de comienzo de este trastorno suele ser en adolescentes o en adultos jóvenes, en el caso de los varones, y las mujeres la presentación suele ser algo más tarde. Las fases de adquisición del juego patológico son, primero, una fase de ganancia. En esta fase de ganancia da lugar a una falsa ilusión de control sobre el juego. Esta fase puede darse en un contexto social o individual. Posteriormente viene una fase de pérdida. En esta fase, el jugador empieza a jugar en solitario. Se va aumentando el tiempo y dinero invertido en el juego. Y comienzan los problemas económicos, los problemas familiares y en algunas ocasiones, sobre todo en mujeres, el juego trata de aliviar el aburrimiento, la disforia o la monotonía en los estudios clásicos que se han hecho sobre este tema. Finalmente aparece la fase de desesperación y aquí los problemas financieros desbordan al sujeto, pudiendo llegar a cometer actos ilegales como robos para tener dinero para financiar el juego o otro tipo de delincuente, siempre con el fin de obtener recursos económicos. Y cuando se descubre toda la realidad de dependencia al juego, el deterioro familiar llega al extremo. En muchos casos se sigue jugando en esta fase por el placer del hecho de jugar, o bien para aliviar la disforia o para la evasión de los problemas. Fijaros que, como luego comentaré bastante, el jugador patológico, el jugador enfermo de esta adicción comportamental, no juega para ganar, curiosamente, juega para perder. Porque perder es un refuerzo para seguir jugando, que es la adicción. La adicción no es ganar dinero, la adicción es jugar y correr el riesgo de perder. Las personas que padecen este desorden se caracterizan por una preocupación constante por el juego, pensando formas de conseguir dinero para jugar. Tiene la necesidad de jugar cantidades de dinero cada vez más crecientes para conseguir el grado de excitación necesario. La tolerancia de las adicciones es esto. Si no tienen acceso al juego, se muestran ansiosos, abstinencia de las adicciones. Fracasan repetidamente en el intento de controlar o interrumpir esta conducta. Esto es la dependencia de la adicción. El juego se utiliza como una estrategia para huir de problemas emocionales, como pueden ser la desesperanza o el ánimo depresivo.
el mundo del jugador está presidido por la mentira. Esto siempre ocurre. ¿Por qué? Porque la mentira se utiliza para ocultar el grado de implicación en el juego. Las consecuencias del juego patológico afectan a diferentes áreas de la vida del jugador, como he venido diciendo. A nivel psicológico se vuelven emocionalmente inestables, pudiendo desarrollar diferentes alteraciones psicológicas como tristeza, ansiedad, depresión incluso clínica o irritabilidad, entre otras. A nivel familiar empiezan a aparecer los problemas de relación, en el caso de que haya pareja con la pareja, en el caso de que haya hijos con los hijos y en general con todo el entorno. A nivel laboral o académico, evidentemente disminuye el rendimiento y la motivación y empiezan a aparecer las faltas injustificadas, llegando pues al abandono incluso del trabajo, de los estudios o incluso llegando a que les expulsen de estos sitios. A nivel social, se van abandonando las relaciones, se dejan las actividades de ocio y se acaba en el aislamiento. A veces, la ludopatía es la esencia del jugador. Como decía antes, la esencia del jugador en la ludopatía es perder. Porque, como he comentado al principio, perder significa seguir jugando. La adicción, como decía al principio, no es ganar, sino jugar. Los factores de riesgo que se dan en esta adicción son los siguientes. Un dato consistente lo constituye la legalización del juego. Otro factor de riesgo es comenzar en edades tempranas, fundamentalmente en la infancia y en la adolescencia. También es factor de riesgo tener padres ludópatas, evidentemente el modelaje está claro. El desempleo también puede influir. Así, las tasas de ludópatas se dan más en desempleados. Es un factor de riesgo. Curiosamente, estar desempleado, estar con menos recursos económicos. Y, sin embargo, para matar ese aburrimiento, combatir esa angustia, se dedican al juego. Tener un padre alcohólico también se ha considerado un factor de riesgo porque es una vulnerabilidad genética que facilita tener diferentes trastornos emocionales, entre ellos la ludopatía. Pero también hay unos factores de protección de esta ludopatía, fundamentalmente, ¿cuál? Pues como casi todas las circunstancias de la vida, una familia bien estructurada es un factor protector ante las incertidumbres de la vida y entre ellas la posibilidad de estar implicado en un juego patológico. Por tanto, el apego familiar es un factor protector. El apoyo social, naturalmente, una buena red social nos facilita un mejor nivel de desarrollo personal, emocional y social. Y otra cosa bastante importante es participar, por ejemplo, en actividades de ayudas humanitarias. Participar en ONGs, pues también es un factor protector y en las edades tempranas, como es la infancia y sobre todo la adolescencia, participar en actividades generales deportivas va a mantener bajo el nivel de riesgo al juego. En la segunda parte, como les decía, de la charla de hoy, vamos a hablar de la adicción comportamental, adicción al sexo. Una adicción que gana cada vez más protagonismo en la sociedad actual, como vamos a ir desarrollando. La adicción al sexo, repito, es una adicción comportamental de una conducta, es decir, no de una sustancia, como he hablado también antes en la otra adicción. No hay una adicción a sustancias, es una adicción de conductas, de comportamientos. Y hay un bombardeo de neurotransmisores cerebrales que se caracterizan por una falta de control del comportamiento sexual que se vuelve compulsivo y que provoca abstinencia y dependencia. Fijaros que desde el punto de vista epidemiológico afecta ya entre el 9 y el 12% de la población de varones de sociedades occidentales y de un 1 a un 6% en mujeres.
Los síntomas que padecen o que presentan estas personas con este tipo de trastorno son los siguientes. Fundamentalmente, pensamientos frecuentes y recurrentes sobre el sexo a lo largo del día. Urgencia en realizar la conducta sexual sin que necesariamente se lleve a cabo. Conductas sexuales explícitas a diario casi todos los días de la semana. Tolerancia progresiva, por lo que hay una necesidad de aumentar la intensidad o frecuencia de la conducta sexual, disminuyendo progresivamente el tiempo para realizar otras actividades. Bien, también se da la negación del problema, como en todas las adicciones. Yo no tengo ninguna adicción a eso, o al alcohol, o a otras. Pero la falacia de control es también siempre un síntoma presente, con constantes intentos fallidos de abandonar la conducta. ¿Y qué ocurre en el cerebro de las personas con esta adicción? Pues veréis, en un estudio realizado en la Universidad de Cambridge en 2014, con técnicas de imagen cerebral en varones adictos al sexo, comprobaron qué ocurría en su cerebro mientras visualizaban imágenes pornográficas. Se observó que se activaban los mismos centros de recompensa que se activan en los pacientes con adicción a sustancias químicas o psicoactivas cuando ven su sustancia de deseo. Posteriormente se compararon los resultados obtenidos en personas que tenían una conducta compulsiva y personas sanas. Los resultados reflejaron mayores niveles de actividad en los adictos en 3 zonas concretas del cerebro: el córtex del cíngulo anterior, la amígdala y el estriado ventral. Estas zonas son las mismas que se registran una mayor actividad en personas con adicciones diversas a sustancias cuando contemplan la sustancia que consumen. ¿Y qué hay detrás de un adicto al sexo? Pues puede haber a veces un condicionamiento genético, a veces haber padecido abusos sexuales en la infancia, otras adicciones también facilitan esta, y algunos problemas emocionales, afectivos o de ansiedad. También los trastornos obsesivos compulsivos, también los rasgos de personalidad caracterizados por la búsqueda de sensaciones, el TDAH, los trastornos de personalidad como borderline, histriónico o narcisista. Los riesgos y problemas implícitos a esta adicción son básicamente que con frecuencia se olvida la práctica de un sexo seguro, con los consiguientes riesgos, claro, de adquirir enfermedades de transmisión sexual, como gonorrea, sífilis, sida, hepatitis C, etc. Deterioro, obviamente, si hay pareja de la relación con la misma, es una regla prácticamente en este tipo de adicción, ya que la relación se impregna de manipulaciones, mentiras o justificaciones realmente absurdas. En estos casos extremos se puede llegar a provocar incluso problemas laborales por la cantidad de tiempo que se dedica a esta adicción. Incluso porque en algunos momentos se ha visto que en determinadas empresas o incluso en algún centro de salud, recuerdo, en el ordenador, acceder a páginas de este tipo en el propio ejercicio profesional, que antes o después se viene por saber, naturalmente. Para prevenir este tipo de adicción es bueno disponer de una buena asertividad, es decir, saber expresar nuestro parecer respetando el de los demás. Esta es la verdadera asertividad. Yo me mantengo en mi posición, sé expresar mi parecer, pero no soy intransigente, respeto a los demás. También una buena gestión emocional permite reducir los impulsos. Esto se puede aprender en talleres psicoeducativos. En cuanto al abordaje terapéutico de esta adicción, existen 3 grupos de medidas. Los fármacos, en primer lugar, los grupos de ayuda, en segundo lugar, y la psicoterapia en tercer lugar. En los casos más severos que llegan a asociados trastornos emocionales, como trastornos de ansiedad o afectivos, depresivos, etc., se pueden utilizar
al principio, temporalmente, pues fármacos para ello, ¿no? Para la ansiedad, ansiolíticos, para la depresión, antidepresivos, pero esto solo es para una situación muy grave, muy aguda en un primer momento. El núcleo del trastorno hay que abordarlo con técnicas de psicoterapia, especialmente de tipo cognitivo-conductual. Los grupos de ayuda, en el que se comparten experiencias similares entre personas con el mismo problema, pueden ser de gran utilidad. Y por último, quería compartir dentro de estas charlas una reflexión al hilo de esta edición, irónica, como siempre, del genial Woody Allen. Existen dos cosas importantes en la vida. La primera es el sexo y de la segunda no me acuerdo. Por último, quería hacerles una recomendación saludable, una recomendación igual que saludable lo que les he expuesto de tratarse estas conductas adictivas. Para una vida saludable también les voy a hacer una recomendación nutritiva, y es que usen siempre que puedan aceite de oliva virgen extra, y a ser posible de Jaén, y a ser posible de la marca Jaén Natural. Pues un saludo y hasta el próximo programa.